Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un grande abrazo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Qué bueno poder nuevamente estar juntos para seguir creciendo en Cristo. De eso estamos hablando durante todas estas semanas y la lección para hoy tiene que ver con ese fundamento de la Biblia, el fundamento de la oración es la fe. ¿Y qué es realmente la fe? La fe se tiene que sentir, la fe simplemente tengo que racionalizarla. ¿Cómo puedo hacer para tener más fe en mi vida creyendo hoy que la necesito? Bueno, son muchas preguntas acerca del tema de la fe y que muchas veces nuestro concepto sobre la fe es equivocado. Por eso es que en esta semana, siempre a través de la palabra de Dios, vamos a encontrar esas respuestas que necesitamos para comprender bíblicamente qué es la fe, cómo se obtiene la fe y cuál es el propósito de tener fe en la vida cristiana. Así que gracias por estar aquí. Es prácticamente aquí en el Brasil la 1 de la tarde mientras hago esta transmisión. Un abrazo a los que están conectados conmigo de diferentes partes, probablemente la mayoría que está en Europa a esta hora pudiéndome ver, pero también un abrazo grande para todos los que durante la semana van a estar estudiando la Biblia a través de este canal de YouTube. Quiero invitarte a que puedas compartir este enlace, a que una vez que finalizas este estudio de ver este video puedas dejar un me gusta para que más personas puedan también poder disfrutar y ser bendecidos de este contenido bíblico. ¿Está bien? Y antes de poder orar, felicito a todas las personas que ya se unieron al grupo exclusivo del curso bíblico El Plan Perfecto. Para aquellos que no han podido o han tenido alguna dificultad por el tema de número de celular, yo al más adelante de esta transmisión voy a compartir contigo la forma como puedes unirte, el enlace para que puedas unirte y no te pierdas este estudio que es a través de WhatsApp sobre la Biblia, el plan perfecto que nos está preparando para una semana especial que tendré con ustedes y también por la TV Nuevo Tiempo en algunos días y más adelante te daré la noticia. Así que si te gustaría aprender más de la Biblia a través de un curso bíblico, pues quédate hasta el final de esta transmisión porque ya te voy a comentar cómo puedes ir paso a paso a que seas parte de este grupo exclusivo. Sin más, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios y para eso vamos a orar. Acompáñame por favor y vamos a pedir a Dios que nos acompañe en el estudio de esta semana. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias, porque es a través de la oración, es a través de tu palabra que podemos tener esta relación contigo, este momento de aprendizaje y donde tu palabra es puesta en nuestra mente. Que en esta semana el estudio de la fe sea bien entendida y sobre todo para aquellos que están atravesando momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos de tristeza o silencio, que el tema de esta semana pueda traer paz a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, entonces empecemos con el tema de la semana y tiene que ver con la fe. El día domingo de la lección lleva por título Solo dame una señal. Y yo no sé cuántas veces ya hemos usado esta expresión en una conversación con Dios pidiéndole una señal. ¿Está mal pedir señales a Dios? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Para eso, la lección nos invita a ir a Marcos capítulo 8, versículo 11 y 12, pero a mí me gustaría que vayamos a Mateo capítulo 16. Es la misma historia con dos enfoques diferentes, pero para mí tiene mayor contenido Mateo capítulo 16. Así que vamos a ir allí y vamos a leer el versículo número 1. Dice la Biblia lo siguiente. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Es decir, los fariseos llegan para pedir una señal.
¿está mal pedir señales? La respuesta es no, no está mal pedir señales. La pregunta es, ¿cuántas señales ya habían visto los fariseos? ¿Cuántos milagros de Jesús sanando personas, resucitando muertos, dando vista a ciegos, haciendo caminar a cojos, ya habían visto los fariseos? Muchas, demasiadas señales. Pero ahora vuelven a pedir otra señal. Solamente que el pedido no es para poder ver el poder de Jesús. El pedido de la señal, según el versículo número 1, tiene un objetivo y es tentar a Jesús. Es decir, el problema para los fariseos no era la falta de evidencia de señales. No es que ellos realmente buscaban una señal para creer si él era el Hijo de Dios, sino que se habían acostumbrado a rechazar ya las señales que habían visto. Y este es un punto interesante porque en nuestra vida a veces pedimos señales a Dios como si Dios nunca hubiera hecho un milagro en nuestra vida. Pedimos señales a Dios para ver si podemos confiar en Él cuando Él ya mostró en muchas ocasiones momentos específicos donde su poder se manifestó. ¿Por qué entonces tendríamos que pedir más señales? En ese contexto y entendiendo Jesús la motivación de los fariseos de pedir una señal, Jesús les dijo lo siguiente en el versículo número 2. Cuando anochece, ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Es decir, Jesús les está diciendo, miren, ustedes fariseos, cuando miran el cielo y ven el color del cielo, saben lo que va a pasar. Es increíble. ¿Cómo es posible entonces que con tantas señales que yo ya he hecho, dice Jesús, no quieran creer? Por eso la parte final del versículo 3 les dice, hipócritas, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Hipócritas porque puedes distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Entonces aquí te das cuenta que el problema de los fariseos no era un problema de falta de evidencia, era un problema de rechazo a los milagros de Jesús. Y es justamente lo que acontece en el versículo 4, donde termina esta parte del texto bíblico diciendo, la generación mala y adúltera demandará una señal, pero señal no le será dada. Entonces, no es que Jesús no quiera darnos señales de su poder, sino que tal vez ya nos dio suficientes señales y todavía estamos esperando alguna más. No tiene mucho sentido. Una de las lecciones que nosotros podemos aprender del texto es que la verdadera fe no nace de la demostración de las señales, sino que nace de la disposición del corazón. ¿Qué significa eso? Que Jesús siempre realizó milagros en respuesta a la gente que necesitaba, a la gente que tenía necesidades reales, no a quienes buscaban tentarlo. Entonces, tal vez una de las razones por las cuales no estamos viendo aquel milagro que tanto queremos es porque tal vez lo estamos solicitando a Dios no para poder ver su poder, sino simplemente para pensar si realmente Él puede hacerlo. La motivación del corazón también es importante. Pero qué interesante lo que el texto bíblico nos enseña es que nosotros no podemos depender de las demostraciones de los milagros para querer tener fe. En realidad es la fe, queridos hermanos, la que precede a la demostración. Ese es el verdadero acto de la fe. No es esperar a que algo pase para creer en Dios y creer que Él tiene el poder, sino que puedo confiar en Él porque ya vi antiguamente milagros y creo que ese mismo Dios está conmigo. Eso es el concepto de la fe. Por eso, si yo pudiera preguntarte el día de hoy, ¿en qué área de tu vida estás pidiendo evidencias cuando en realidad lo que necesitas simplemente es rendirte a Dios? ¿En qué área le estás pidiendo al Señor que haga o que te dé una señal cuando en realidad te dio tantas y lo único que ahora tú necesitas ya no es pedir más, es rendirte a Jesús,
tal como estás, incluso con esas nubes oscuras que todavía no te permiten mirar completamente el horizonte, aún con eso, ríndete a Jesús. Ya no pidas más señales. Ya las señales están en la palabra, ya las señales las has visto en tu vida, por lo tanto, solamente queda rendirse. Por eso, ¿cuántas veces ya Dios ha respondido y nosotros seguimos pidiendo señales? Hay algo que el espíritu de profecía menciona en el deseado de todas las gentes, página 372, que está en la lección del día domingo, y dice que estas señales que los fariseos estaban pidiendo no era lo que ellos necesitaban. Ninguna mera evidencia externa podía beneficiarnos. Es decir, así Jesús hubiera hecho 10 señales, 20 señales. Ellos no estaban allí por las señales, estaban por perjudicar a Jesús, por tentar a Jesús, por poner en duda que Cristo era el Hijo de Dios, tal cual Satanás lo hizo en el monte de las tentaciones cuando le decía, si eres Hijo de Dios, haz esto. Por lo tanto, aquellos que van a Jesús para tentarlo, para provocarlo, para creer y ver si Él realmente es Hijo de Dios, son personas que son usadas como instrumentos por Satanás, porque Satanás hizo también eso. Lo que ellos necesitaban, dice el espíritu de profecía, no era esclarecimiento intelectual, no era un problema teológico. Los fariseos no necesitaban argumentos teológicos, lo que ellos necesitaban era una renovación espiritual. Lo que ellos necesitaban era rendirse a Cristo. Y es lo que yo también quiero invitarte en esta semana. Ríndete a Jesús. Ríndete completamente, con dudas, con temores, con miedos. Ríndete a Jesús. La fe es muy diferente nuestra fe es muy diferente a la fe de Cristo. ¿Cómo era la fe de Cristo? ¿Y qué ejemplos en la Biblia hay de hombres de fe que pueden ayudarnos, por ejemplo, a nosotros seguir ese camino? Bueno, vamos a ver eso ahora en el día lunes de la lección. El día lunes de la lección lleva por título Jesús ve nuestra fe. Es interesante que los mayores asombros de la fe que Jesús pudo ver no era de judíos, era de personas ajenas a la comunidad o a la religión judía. Y es justamente lo que acontece, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Lucas, capítulo número 7. En Lucas capítulo número 7, por ejemplo, está la historia del centurión. Centurión se entiende que era una persona del Imperio Romano. El centurión aproximadamente tenía entre 80 a 100 personas a su cargo. Normalmente el centurión lo que buscaba era mantener la hegemonía del imperio sobre cualquier deseo público del pueblo. Él veía y velaba únicamente por los intereses romanos. Ciertamente existía esa división entre romanos y entre judíos, porque el judío prácticamente servía al imperio romano. Pero es curioso que este centurión era un hombre diferente, era un hombre muy diferente. Y te das cuenta cuando dice que él oye hablar de Jesús. Mira, el centurión no había tenido la experiencia de ver a Jesús. Simplemente escuchó hablar de Jesús y que Jesús hacía milagros. Y lo que hace el centurión es enviar ancianos de los judíos rogándole que viniera para sanar a su siervo. Y su siervo era un judío. Este centurión romano tenía un sentido del valor, sentido de la empatía, sentido de la pertenencia, aún no siendo judío. Y esto es algo muy importante, porque a veces pensamos que todo aquel que no es cristiano es pecador, es pagano y se va a perder. Ese es un concepto errado. Hay muchos que están fuera de la iglesia y se van a perder, como hay muchos que están dentro de la iglesia y también se van a perder. Como hay muchos que están fuera de la iglesia y se van a salvar por creer en Cristo, como muchos de la iglesia que creen en Cristo y se van a salvar. ¿Por qué? Porque Cristo, además de tener ovejas en diferentes rediles y que al final serán uno solo,
lo que podemos ver es que hoy en día, aun cuando haya personas en diferentes denominaciones que probablemente como denominación estén equivocados en sus principios y en sus verdades y en sus dogmas o doctrinas, no implica que haya gente que ame, no implica que no haya gente que sea empática, que valore a las personas. Este centurión es un claro ejemplo de que existe el amor fuera de la religión. Lo más curioso es que este hombre no va a Jesús. ¿Y sabes por qué no va a Jesús? Bueno, te lo cuento adelante, porque el texto dice en el versículo 4 que le dijeron los judíos ancianos que habían sido enviados, le dijeron, es digno que tú le concedas esto al centurión. Mira, los judíos diciéndole, ese hombre es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque ese hombre nos colocó una sinagoga, porque ese hombre ama a nuestra nación. Y Jesús fue con ellos, y Jesús caminaba con ellos, pero cuando estaba ya cerca de llegar a la casa del centurión, el centurión envía a otro grupo de personas. Qué interesante. Y dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión muestra algo que nosotros no podemos olvidar, y es la humildad. Él no envió ancianos judíos a Jesús porque él se creía más que Jesús. Él no envió amigos a ver a Jesús antes de llegar a la casa porque él creía que era mejor que Jesús, sino porque él se consideraba indigno de que Jesús entrara en su corazón, en su casa. Imagínate. Y allí Jesús expresa una de las palabras y frases más maravillosas de la Biblia. Versículo número 9, que al oír esto Jesús se maravilló de él y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué Jesús resalta la fe de este hombre? Primero, porque la fe verdadera es reconocer la autoridad de Cristo aún sin ver físicamente a Cristo. Lo que te decía anteriormente, muchas veces queremos dudar si Cristo puede hacer milagros. No, tú vas a Jesús con la fe. Y la fe es creer en que Cristo tiene la autoridad para hacer todo posible, aun cuando no siempre lo haga posible. ¿Me dejo entender? Esa es la verdadera fe. La verdadera fe se expresa como lo hizo este hombre, en humildad genuina. Cuando hay un corazón humilde, esa humildad produce fe, queridos amigos. Porque yo no puedo ir a Jesús con un corazón altanero, un corazón autosuficiente como diciendo, a ver, ¿qué puede hacer ese Dios? No. Aún así Jesús muchas veces ha hecho milagros en personas que le han tratado de esa forma. Pero es la humildad la que produce fe en el Señor. Y una lección también importante es que la verdadera fe de un cristiano, además de que cree en la autoridad de Cristo, además de que se manifiesta en humildad, también la verdadera fe se manifiesta en amor hacia los demás, incluso cuando esos demás son inferiores a nivel laboral que uno. Porque todos somos ante Dios iguales. Por eso, uno puede hacer un contraste entre el día lunes de la lección y el día domingo, entre este centurión y los fariseos. Porque mientras los fariseos pedían señal a Jesús, simplemente el centurión pedía que de lejos diga la palabra Jesús para que su siervo sea sanado, nada más. Mientras que estos fariseos pedían señales para poder tratar de evidenciar el poder de Jesús, este centurión muestra que la verdadera fe simplemente es rendirse a Cristo y nada más. Entonces yo te pregunto, ¿en qué aspecto, en qué concepto está descansando, por ejemplo, tu fe? ¿Es tu fe para ti un sentimiento
presencial, visible. Necesitas tener algo para sentir y creer que tienes fe. ¿O estás componiendo tu fe en la autoridad de Jesús? Y te hago otra pregunta que también va a ser importante para pensar en esta semana. ¿Estás orando por los demás que están sufriendo a tu alrededor? ¿Oras por ellos con la misma intensidad como si la necesidad fuera tuya? Porque este centurión mostró amor. Por eso Jesús se quedó tan maravillado que dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. La pregunta es, ¿qué es entonces realmente la fe? ¿Es la fe un sentimiento? ¿Es la fe una emoción? ¿Qué es realmente la fe? Yo te voy a contar de esto luego de invitarte a ser parte del estudio bíblico del Plan Perfecto y esta semana especial. Quiero que prestes atención a lo siguiente. Queridos amigos, quiero tomarme un momento antes de seguir el estudio de hoy para compartirles una noticia muy especial, y es que he preparado un curso bíblico junto a Nuevo Tiempo llamado el Plan Perfecto. Y del 25 al 29 de mayo tendremos una semana especial aquí en el canal de YouTube, donde vamos a estudiar de cómo Dios guía nuestra vida incluso en medio de las pruebas. Y este curso lo puedes llevar por WhatsApp y yo mismo voy a estar acompañándote en cada lección. Estoy muy emocionado, es más, puedes empezarlo hoy porque el curso ya está disponible. Yo sé que estás aquí porque amas estudiar cada semana la palabra de Dios, pero estoy seguro de que conoces también a alguien que necesita esperanza. Tal vez un hijo, un sobrino o un amigo. Así que te dejo un código QR y un enlace para que puedas compartirlo con esa persona que lo necesita. Y al registrarse va a poder acceder al curso, unirse al grupo exclusivo de WhatsApp donde recibirá devocionales especiales que ya estoy preparando y accederá también a los en vivos de la semana y podrá participar de un conversatorio por Zoom conmigo que realizaré cada noche para orar juntos y responder también preguntas. Así que estoy orando para que este curso y esta semana especial pueda ser de bendición en la vida de muchas personas. Te espero allí. Inscríbete, invita a otros, comparte el enlace y los espero del 25 al 29 de mayo en nuestra transmisión en vivo por este canal de YouTube. Que Dios los bendiga, querida familia. Ahora sí, continuemos con nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Muy bien, ahí está la invitación. Del 25 al 29 de mayo tengo una semana especial que quiero que tú participes porque también tiene que ver con crecer en Cristo. Aquí está el código QR para que lo escanees con tu celular o en el primer comentario de este video voy a dejar el link para que puedas dar clic y este link te va a llevar a lo siguiente. Te voy a explicar porque muchos tuvieron algunas dificultades. Bueno, ahí estás viendo en pantalla, vas a llegar a esta parte de la web, vas a colocar tu nombre, vas a colocar tu celular. Muchos de los que estaban en Estados Unidos tuvieron problemas con el número, pero ya está solucionado. Así que dejas tu celular, colocas tu correo electrónico y simplemente envías. Una vez que tú te registras, vas a tener dos opciones. Entras al grupo oficial, como estás viendo en pantalla. En el grupo oficial tú vas a recibir todos los días meditaciones por video que yo voy a compartirte contigo, reflexiones escritas también. Y si ya quieres también unirte al estudio por WhatsApp, das clic en la segunda opción. Allí vas a poder empezar a estudiar, voy a compartirte también un video diario de cada lección para que puedas avanzar y hasta poder ya terminar el curso y te espero justamente del 25 al 29 de mayo. Lo más importante de todo esto, queridos amigos, es que puedas invitar también a personas que no son adventistas. ¿Está bien? Mándales el link a ellos, tu familia, tus amigos del trabajo, alguien que creas que esté interesado en aprender de cómo conocer el plan de Dios para su vida. Mándales el enlace y esta semana inscríbanse, participen y los espero del 25 al 29 de mayo. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio y vamos al día martes de la lección.
Porque en el día martes de la lección vamos a responder la pregunta, ¿qué es realmente la fe? Y para eso vamos a ir al libro de Efesios capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 8, donde la Biblia dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Mira qué interesante lo que el texto bíblico aquí plantea. Dice que somos salvos, además de la gracia de Cristo, es que esa gracia de Cristo y la salvación se obtiene mediante la fe. Es decir, el propósito principal de la fe no es que Dios te conteste una oración. El propósito principal de la fe no es que sientas algo para creer que Dios puede obrar un milagro. El propósito principal de la fe es que tú seas salva, que tú seas salvo. Cada vez que Dios te invita a ejercer la fe, no lo hagas pensando solo en algo que hoy necesitas humanamente, por más bueno que sea. Piensa en que la fe ejerce influencia en ti para que puedas salvarte. ¿Me dejo entender? Ahora, aquí viene el otro punto importante de la fe. Lo primero es que la fe tiene como objetivo principal tu salvación. En segundo lugar, dice el texto que esto no es de nosotros, es decir, no es que yo puedo ejercer fe de adentro hacia afuera. No es que yo un día voy a sentarme a decir, bueno, ok, vamos a tener fe. Hoy día sí voy a tener fe. No, no funciona de esa manera. Porque el texto bíblico dice que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por lo tanto, en primer lugar, lo que tienes que recordar es que la fe no la iniciamos nosotros por nuestra capacidad, por nuestra fuerza de voluntad. La fe la inicia Dios. ¿Cómo la inicia Dios? Cuando tú vas justamente a Gálatas capítulo 5 y encuentras allí el fruto o el fruto del Espíritu Santo, te das cuenta, según el versículo número 22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Por lo tanto, la fe no es algo que nace en ti, sino es algo que recibes del Espíritu Santo. Por eso me has escuchado tantas veces decirte esto. Necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos convence, es el Espíritu Santo quien nos capacita, es el Espíritu Santo quien produce el fruto de la fe en nuestro corazón. Tú hoy puedes no creer que Dios tiene poder, pero si empiezas a rendirte al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a ir colocando ese fruto en tu vida. Esa es la fe. Por lo tanto, si la fe empieza en Dios a través del Espíritu Santo y tiene como objetivo tu salvación, la fe no es un sentimiento. Tú no puedes decir, primero voy a ver un milagro y luego voy a confiar en Dios. O tú no puedes decir, voy a sentir si la fe está en mi corazón. No, no se siente, no es para sentir. Sentimientos y emociones, aún en diferentes durabilidades, son pasajeras. La fe permanece porque es un don de Dios y Dios es eterno y sus regalos son para siempre. Por eso, no esperes sentir paz en tu corazón y decir, ok, ya estoy sintiendo la fe en mí para poder orar y pedirle algo a Dios. No, no funciona así. Primero lo que tienes que hacer es decidir confiar en Dios, en tu circunstancia, en tu realidad. Decide confiar en Dios y luego Dios va a colocar su paz en tu corazón porque la fe te la va a dar Él. ¿Me dejó entender? Y en tercer lugar, la fe no es algo estático, la fe crece. Por eso la Biblia plantea esta figura de la semilla de mostaza, por ejemplo. Por eso la Biblia plantea el hecho de que la fe debe continuar creciendo. ¿Por qué? Uno lo puede ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, y te voy a invitar que vayas conmigo.
Romanos capítulo número 10, versículo número 17. Dice lo siguiente: así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por lo tanto, si entiendo que la fe no es estática y tengo que llevarla a crecer cada día, ¿cómo crece la fe? Relacionándome con Dios. ¿Cómo me relaciono con Dios? Estudiando la Biblia. Así de simple, hermanos. Es así de simple. Es orar, pero también es estudiar la Biblia. Entonces, es una actividad que tenemos que hacer. Pero si yo no paso tiempo con Dios, yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a conocer a Jesús? ¿Cómo voy a saber lo que Él tiene para mi vida? ¿Cómo voy a entender qué cosas Él hace y permite que a veces no le gusta al ser humano? ¿Cómo puedo saber si Dios realmente está conmigo en mis mayores desafíos si no conozco a Jesús en la Biblia? Entonces no voy a conocer a Jesús, no voy a tener fe y voy a vivir siempre cuestionando, amargado, resentido, con rencor hacia Dios. Pero si no quieres que eso te pase o quieres curarte de eso, deja de pensar que la fe es un sentimiento, cree que el objetivo principal de la fe es salvarte y que la fe tiene que crecer en tu vida. ¿Cómo? Estudiando más la palabra de Dios. Elena de White dice en Primeros Escritos, página 72, que muchos no ejercen esa fe que es un privilegio. ¡Wow! Miren, la fe, tener fe, que el Espíritu Santo dé fe, es un privilegio. Y debe ejercer a menudo esperando ese sentimiento que solo la fe puede traer. No es sentir para tener fe, es tener fe para experimentar la paz. El sentimiento no es fe. La fe es nuestra para ejercitarla, pero el sentimiento gozoso y la bendición son de Dios para darlos. Así que te pregunto, ¿has dejado de orar porque simplemente no te sentías cerca de Dios? Quizá estás dejando de orar porque piensas que Dios está muy lejos de ti. Ya te he dicho, esas ideas, esos conceptos son del diablo. Él quiere que pienses de esa manera. Pero por favor, alimenta tu fe. Y alimentas la fe con la palabra de Dios. Vamos al día miércoles de la lección. Y el día miércoles lleva por título Ejemplos de fe. Y aquí vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es el capítulo por excelencia de héroes de la fe. A veces nosotros pensamos que todos los que están aquí es porque fueron personas que oraron y sus oraciones fueron respondidas por Dios. Pero ya te he dicho que la fe no se trata de eso. El primer objetivo es salvarte, pero es importante que entiendas a partir de Hebreos 11 cómo la fe se mueve en el corazón y qué hace en nuestra vida. Para eso yo voy a empezar leyendo el versículo número 1. Y la Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es la fe creer en algo que puede pasar sin saber si va a pasar. Esa es la fe. Déjame ponerte un ejemplo. Probablemente tú puedas estar orando hoy por sanidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? Te preguntas por qué Dios no te ha sanado. Tu oración está hecha creyendo de que Él te va a sanar o confiando de que Él puede hacerlo sin saber si realmente lo hará. Esta segunda forma de orar es más difícil. Incluso te diría, da miedo, porque lo he experimentado. Porque a veces uno quiere tener las cosas bajo control. Uno ora a Dios pidiéndole algo y ese pedido no es nada malo. Quieres que Dios te responda, porque si Dios no te responde, puede que sufras mucho. Puede que pierdas a un ser amado. Puede que la vida en tu familia cambie si esa oración no es escuchada. Pero es en ese momento cuando debes orar, diciéndole al Señor, Señor, este es mi deseo, esta es mi voluntad, pero que tú te encargues de escoger qué es lo mejor para mi vida.
Si lo que te pido es correcto y crees que es mejor, hazlo. Si crees que lo que pido es bueno, pero en tu voluntad tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Esa oración es más difícil, pero es más poderosa, es más sincera y es allí donde realmente ejerces la fe. Porque la fe es colocar tu voluntad bajo la voluntad de Dios. Uno nunca sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Pero cuando confías en su voluntad, realmente experimentas fe verdadera en tu corazón. Por eso, la fe genuina en realidad actúa sobre las promesas hechas, no sobre las evidencias mostradas. Por eso cuando alguien te dice que la fe es ciega, no, la fe no es ciega. Tienes muchas demostraciones del poder de Dios en el pasado, ¿verdad? O muchas evidencias del poder de Dios en el pasado. Cree allí, por fe, pero que la voluntad de Dios siempre se haga. Y en segundo lugar, cuando uno ve todo este capítulo 11, dice algunas cosas importantes, como en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, yo no puedo acercarme a Dios dudando de su existencia, dudando de su poder, dudando de su capacidad. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que hacerlo desde el carácter de Dios, creyendo quién es Él, entendiendo quién es Él y lo que ha hecho en este universo y para nosotros. Cuando yo voy a Dios creyendo que Él existe y creyendo que Él nos recompensa, entonces vamos a tener un acceso a Dios de tal forma que nuestra oración va a ser escuchada, va a ser oída por Él. Y tú puedes decir, pastor, pero no estoy viendo la recompensa. Es que la pregunta que te hago entonces es, ¿qué recompensa piensas que Dios te va a dar? Porque la recompensa no siempre es la oración contestada. Déjame ponerte, no un ejemplo, déjame ponerte varios ejemplos. El primero es Abel. Abel ofreció a Dios un sacrificio creyendo que era el mejor por fe. Noé construyó un arca sin que hubiera evidencia o demostración de lluvia y lo hizo por la fe. Abraham salió de su casa para irse a una tierra que él no sabía por fe. Pero Abel, ¿sabes qué pasó? Murió asesinado por Caín. Y tú dirás, pastor, pero ¿cómo murió asesinado? ¿Acaso Abel no tenía fe? Sí, tenía fe. Pero la fe verdadera muchas veces va más allá de que vivas. La fe verdadera muchas veces te va a llevar por el camino de la muerte. No significa que no tengas fe. La fe supera la vida, la fe supera la muerte. Tú ves el caso de Noé. Entró con la familia y cuando salió del arca, ¿qué hizo? Se emborrachó. ¿Te das cuenta? ¿Me estás entendiendo que la fe va más allá de algunas prácticas humanas nuestras? Abraham, padre de la fe, pero por mucho tiempo padre de la incredulidad. Porque cuando se fue con Sara, su esposa, a Egipto, por miedo a morir, le dijo a Sara que diga que era su hermana. Aunque dicen que era media hermana, pero el problema no era el concepto familiar, el problema era el miedo que tenía Abraham. Miedo que fue mostrado en otro momento cuando prefiere tener un hijo y descendencia con su sierva Agar, desconfiando del poder de Dios. Pero está aquí en los libros de la fe. ¿Por qué? Y aquí viene justamente lo que dice el versículo número 13. Presta mucha atención, dice así.
En la fe murieron todos, no algunos, todos, sin haber recibido lo prometido. ¿Te das cuenta? Los que murieron y están en el libro de la fe no están porque sus oraciones fueron escuchadas, todas, sino porque creyeron por fe en Dios, aunque no siempre recibieron lo prometido. ¿Qué es aquello prometido? Es la vida eterna. Por lo tanto, no siempre todo lo que pidamos por fe será hecho a nuestra manera. Dios siempre va a priorizar tu salvación. Por eso, el versículo número 39 del mismo capítulo de Hebreos 11 dice que ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, nadie recibió lo prometido. ¿Te das cuenta? Por eso, ejercita tu fe y la vas a ejercitar cuando perseveres, no cuando te rindas. La fe tiene como objetivo poder guiarte cada día, acercarte a Dios, tener su carácter y poder ser salvo. Así que ora de aquí en adelante pidiendo siempre la voluntad de Dios. Aun cuando dudes, aun cuando tengas allí algunos cuestionamientos de lo que Dios hace, pídele siempre al Espíritu Santo que pueda ayudarte a tener paz en tu corazón. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el mejor ejemplo de fe? Sin lugar a dudas, es la fe de Jesús. Vamos a ver el día jueves de la lección. El día jueves de la lección lleva por título La fe de Jesús. Como la Biblia menciona en Apocalipsis 14, versículo 12, Apocalipsis 14, versículo 12, aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios se evidencian en la iglesia del tiempo del fin. La fe de Jesús se evidencia en el tiempo del fin. ¿Cómo se evidencia la fe de Jesús? Perseverando, manteniéndote firme a pesar de todo. Y así lo muestra justamente Mateo capítulo 26. Cuando uno va a los momentos finales de la vida de Jesús en esta tierra, uno realmente queda sorprendido de la forma como Jesús mostró fe. Cuando uno ve a Jesús lavando los pies a los discípulos, comiendo con ellos, es interesante porque cuando Jesús llega al Getsemaní, Jesús no llega ignorando lo que le va a pasar. Jesús llega sabiendo que Judas lo va a traicionar, llega sabiendo que Pedro lo va a negar, llega sabiendo que todos se van a ir, lo van a abandonar, llega sabiendo el sufrimiento que va a afrontar. Cuando Jesús llega al Getsemaní, llega sabiendo que la cruz lo esperaba, los clavos lo esperaban y que iba a morir. Jesús llega sabiendo al Getsemaní que se iba a separar del Padre por causa del pecado. Lo supo no solo cuando vino a esta tierra, lo supo desde la eternidad. Y aún así vino a estar entre nosotros. Y aún así convivió con nosotros, con esta humanidad caída. Y aún así perseveró hasta cumplir el objetivo, no de Él, el objetivo también y principalmente del Padre, que era la salvación de la raza humana. Por eso, cuando uno ve a Jesús, tiene que ver la manera como Jesús enfrentó las horas más difíciles de la humanidad. Tu dolor, mi dolor, no se compara con el dolor de Cristo. Por más que lo nuestro sea aparentemente insalvable o que nos quite la paz y las lágrimas desborden por nuestras mejillas, lo que Jesús vivió, lo que Jesús experimentó,
Vamos a leer rápidamente algunos versículos. Versículo número 39 dice que yéndose un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, como tú quieres. Y el versículo 42 dice que oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En la primera oración Jesús le dice: Padre, solo si es posible que pase de mí, pero hágase tu voluntad. Pero en la segunda oración Jesús le dice: Señor, por cuanto sé que no va a pasar de mí esa copa sin que la beba, no importa, pero que se haga siempre tu voluntad. ¿Te das cuenta de algo? La fe de Jesús no eliminó el sufrimiento de Jesús. La fe de Jesús no impidió que Jesús muriera en una cruz. Pero la fe de Jesús es justamente la que mantuvo a Jesús firme en medio del dolor físico, en medio del dolor emocional, en medio de la separación que experimentó con su padre. Fue la fe. ¿Cuánto más tú y yo, humanos, pecadores, defectuosos y caídos, que aparentemente con una cosa que nos pasa, nos volvemos contra Dios muchas veces? Necesitamos de esa fe. No para que la fe elimine los problemas, no para que la fe elimine cualquier enfermedad o dolor que podamos tener, sino para que la fe sea la que nos mantenga firmes y perseverando con paciencia. Porque la fe es dejar que la voluntad de Dios siempre prime en nuestro corazón. La fe de Jesús, cuando uno ve esta historia, se da cuenta que la fe de Jesús fue una rendición total, completa, voluntaria a su propia voluntad, para dejar que la voluntad del Padre sea hecha. Entonces, yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo estás ejerciendo tu fe? ¿De qué manera tú estás creyendo que eres una persona de fe? Porque probablemente la fe que has ido ejerciendo hasta aquí siempre ha sido desde los conceptos equivocados. Pero hoy hemos aprendido, en primer lugar, que el propósito principal de la fe es salvarte. En segundo lugar, la fe es un regalo de Dios. Nace en el Espíritu Santo y puede colocarlo en tu corazón cuando decidas ejercitar esa fe cada día buscando a Cristo por medio de su palabra, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Hemos comprendido que no necesitamos ver señales para creer que Dios puede tener poder, sino primero es confiar en el poder de Dios por todas las evidencias del pasado, creyendo de que Dios puede actuar hoy en nuestra vida. Hemos comprendido que para acercarnos a Dios hay que creer que Él existe y que Él puede hacer un milagro en nuestra vida. Yo te digo algo de todo corazón. Si hay un pedido en tu vida, y yo he leído estas semanas muchos pedidos de oración que ustedes están dejando, imagino el dolor que puedan sentir. Yo te digo algo, como alguien que también ha experimentado dolor en su vida. Ora a Dios, creyendo que Él puede hacer un milagro en tu vida. Ora a Dios, creyendo que Él puede, porque Él puede. Si hay alguien que puede hacer algo, es Él. Aunque no sepas si lo hará. Esa parte de duda, de miedo, esa parte se llena con fe. Creyendo que por sobre todas las cosas, la voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra, aun cuando eso nos cueste lágrimas. Pero recuerda, los hombres de fe de Hebreos 11 no están allí por su capacidad de orar. Están allí porque creyeron sin ver, y aunque no siempre recibieron lo prometido, y aunque muchos murieron golpeados, asesinados, apedreados, aserrados, crucificados, todos ellos
tendrán parte con Cristo en el reino de los cielos. Por eso te invito a que tu fe te pueda mantener todos los días. Que cada vez que sientas rendirte, que creas que ya no puedes más, mira la fe de Jesús que ejerció en la cruz del Calvario por ti, para que tú no te rindas, para que tú no vuelvas a tu vida del pasado. Dale valor a la muerte de Jesús, ejerciendo fe que transforme tu carácter y te lleve al reino de los cielos. Te mando un fuerte abrazo, que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda cuidarte, y si quieres continuar creciendo en tu comunión con Dios, sigue participando de estos videos de la escuela sabática, suscríbete a este canal, te voy a pedir que compartas este video, pero antes que te vayas, que le dejes un me gusta al video, un like, hazlo. Ese like que tú vas a dejar en un segundo hace que el video llegue a personas que nunca han visto videos cristianos o de este canal. Y quizá ese sea este video que pueda ayudar a tener esperanza. Así que no te vayas sin darle un me gusta. ¿Está bien? Y también está para ti el curso bíblico que he creado junto con el Nuevo Tiempo para que participes y desde ahora lo estudies y crezcas en encontrar ese plan perfecto. Ya sabes que el plan perfecto es para ti de parte de Dios, y en el enlace que voy a dejar en la descripción vas a poder ingresar y participar. Recuerda enviar también esto a tus amigos para que todos podamos beneficiarnos y crecer en Cristo. Te envío un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que tengas una linda semana y si Dios quiere nos encontramos en un próximo video.